Hola y bienvenidos al canal de los bacteriófagos. Hoy nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Desde siempre, los seres humanos nos hemos hecho preguntas sobre el funcionamiento de la naturaleza, las cuales hemos ido respondiendo de diferentes maneras, ya sea a partir de intervención divina o mediante la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un método que permite basar las afirmaciones y el conocimiento en datos experimentales y observaciones, y no en ideas o suposiciones. Lo que diferencia la ciencia de otras disciplinas es la manera que tiene esta de obtener la información para responder a los fenómenos estudiados, lo que se denomina método científico. Pero, ¿cómo surgió el método científico? Es difícil datar cuándo comenzó a utilizarse el método científico. El método y sus pasos ha ido evolucionando con el tiempo, y los diferentes filósofos y científicos fueron realizando aportes y evolucionando el método poco a poco. Uno de los primeros aportes lo dio Aristóteles, que fue el fundador de la ciencia empírica, el proceso de probar hipótesis a partir de la experiencia, la experimentación y la observación. A pesar de que los griegos fueron la primera civilización occidental en observar y medir los fenómenos para comprenderlos, no existía una estructura para llamarlo método científico. Durante la Edad de Oro del Islam, en los siglos X a XIV, se desarrolló el método científico moderno, que después fueron refinando los filósofos y científicos de la Ilustración. Algunos grandes personajes implicados en el desarrollo del método científico moderno son Francis Bacon y Descartes, que propusieron ideas de cómo se desarrollaba el conocimiento. Francis Bacon desarrolló el método inductivo, mientras que Descartes propuso que la deducción era la única forma de aprender y comprender. El método inductivo sostiene que el conocimiento se obtiene a partir de ideas particulares, con las que podemos sacar conclusiones generales. Por ejemplo, si observamos que varias especies de aves son ovíparas, deducimos que todas las aves son ovíparas. El método deductivo saca conclusiones particulares a partir de observaciones generales. Por ejemplo, como sabemos que las aves son ovíparas, deducimos que las gaviotas son ovíparas por ser aves. Finalmente, el método fue refinado por Isaac Newton, que propuso y puso en práctica el hecho de que el método científico necesitaba tanto el método deductivo como el inductivo. Pero, ¿cómo funciona? Para explicarlo vamos a utilizar como ejemplo el estudio de la generación espontánea de Francesco Redi. El primer paso del método científico es la observación, donde observamos un fenómeno que queremos estudiar. En nuestro ejemplo, se observa que si dejamos la comida al aire libre, esta se descompone y aparecen larvas de insectos como moscas. De esta observación podemos plantear la siguiente pregunta: ¿de dónde salen estas moscas? El segundo paso es la formulación de una hipótesis, donde se formula una idea que intenta explicar el fenómeno observado. En cuanto a nuestra pregunta, Aristóteles planteó que las larvas surgían de manera espontánea de la carne en descomposición, idea que se estableció al no seguir un método científico completo. Sin embargo, el científico Francesco Redi en el siglo XVII formuló una nueva hipótesis, y fue que en realidad las larvas provienen de moscas adultas que depositan sus huevos en la carne. El tercer paso del método científico es la experimentación, donde se pone a prueba nuestras hipótesis a partir de un experimento. Para validar su hipótesis, Redi realizó el siguiente experimento. Depositó 3 trozos de carne en 3 jarras iguales. La primera la dejó abierta, la segunda la tapó con un corcho y la tercera con una tela, de modo que dejara pasar el aire pero no las moscas. Después de la experimentación, viene la validación de la hipótesis. De aquí puede haber dos resultados: que los experimentos no lleven a pensar que la hipótesis es falsa y por tanto se plantearía una nueva hipótesis que se validaría con un nuevo experimento, o que la hipótesis sea verdadera y se confirme nuestra suposición. En el caso de Redi, pasados unos días, observó que únicamente en el primer trozo de carne habían aparecido larvas, por lo que confirmó que las larvas aparecían en la carne porque las moscas adultas depositaban allí sus huevos. Por último, al validar una observación aparecen nuevas preguntas y problemas que se someterán al método científico para poder explicarlas. Después de la validación de la hipótesis de Redi, podría surgirnos muchas nuevas preguntas. ¿Siguen los hongos la misma explicación? ¿Por qué las moscas depositan sus larvas en la carne? El método científico presenta dos características fundamentales. Primero, que es reproducible. 2 experimentos realizados bajo las mismas condiciones deben dar los mismos resultados. Y segundo, que las teorías obtenidas son refutables. Es decir, que toda idea que teníamos como cierta puede sustituirse por una nueva si aparecen nuevos experimentos que lo confirman. Es importante recalcar que no solo los experimentos o hipótesis ciertas son útiles para la ciencia, ya que todos aquellos experimentos que nos lleven a rechazar una hipótesis nos sitúan más cerca de la hipótesis verdadera. Esto es un error muy común al hablar de ciencia en la prensa. Puede que suene este titular reciente: fracasa el ensayo de Oriol Mitjà para prevenir la COVID-19. En este caso, aunque los experimentos lleven a calificar la hipótesis de que la hidroxicloroquina sirve como método para prevenir el COVID-19 como falsa, la investigación no ha fracasado. Saber que este medicamento no funciona nos sitúa más cerca de encontrar uno que sí lo haga y evita que otras personas pierdan el tiempo planteando esta misma hipótesis. Pero, ¿qué no es ciencia? Vamos a aplicar lo que hemos visto en el caso de la homeopatía. En el año 2006, Buñuel observó un aumento de la popularidad de la homeopatía y se preguntó: ¿realmente funciona? Buñuel planteó la hipótesis de que la homeopatía no funcionaba
y diseñó un experimento para comprobarlo. En su experimento, Buñuel comparó estudios hechos sobre la misma enfermedad con medicina convencional y con homeopatía, y que hubieran medido variables semejantes, para poder compararlas. Con este criterio, pudo analizar más de 100 parejas de estudios y observó que mientras los estudios realizados con medicina convencional se diferenciaban significativamente de los valores obtenidos por el placebo, un grupo control, en los estudios realizados con homeopatía, esta diferencia no se observaba. Por tanto, la hipótesis de Buñuel es cierta y la homeopatía no funciona. El ejemplo de Buñuel es otra muestra del método científico y nos muestra que tratamientos como la homeopatía no siguen este método, por lo que no se pueden calificar como ciencia. A pesar de que los experimentos muestran que la homeopatía no es eficaz, sigue apareciendo como un tratamiento natural contra el asma, alergias o presión arterial. La ciencia es esencial para el avance de la sociedad, tanto para obtener mejoras tecnológicas como para la mejora de la salud de las personas. Pero además, también es importante porque nos ayuda a comprender preguntas que los humanos hacemos desde siempre. Como siempre, tenéis los links de las referencias en la descripción. No olvidéis suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Adiós! Adiós. Bueno, hoy vamos a ver qué es la ciencia. ¿Se hace sola o hay que hacerla? La ciencia no se hace sola.